Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias al Señor porque puedo estar aquí una vez más con ustedes. Y en esta tarde pues quiero compartir una palabra del Señor. Esperando que en algunos momentos pues los hermanos que se van a conectar puedan irse conectando para así reunidos hablar y meditar en la palabra del Señor. En esta tarde he escogido un tema para hablar que se titula Jesús intercede por nosotros. Y la palabra que voy a leer se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 8 y verso 34. Dice así: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Gloria al Señor, gracias a Dios por esta preciosa palabra. Nosotros sabemos que en diferentes ocasiones, por quizás algún error que uno cometa o algo que uno haga que la gente no esté de acuerdo, muchas personas están dispuestas a acusar y hablar en contra de los hijos de Dios. Pero aquí se hace la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Si Dios está con nosotros y Él entiende lo que nosotros estamos pasando y Él ya nos ha justificado por la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué importa que otras personas nos acusen o hablen mal de nosotros? Y más aún hace otra pregunta: ¿quién es el que los condenará? Hay personas que hablan fuerte. Hay personas que verbalmente acusan a las personas y las condenan. Dicen, pues yo no estoy de acuerdo y esto estuvo mal y esto no se hace y esto... ¿Sabe qué? La Biblia dice que ¿quién es el que tiene el derecho de condenar? El único que tiene ese derecho es Dios. Pero aquí dice al contrario, en vez de decir que Dios es el que tiene el derecho, más bien está diciendo que Dios es el que nos justifica porque Él murió por nosotros, resucitó, se levantó de la tumba, ahora está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué es interceder? Interceder es ponerse en el lugar de la otra persona para defenderlo. Interceder es más que orar por una persona, porque cuando tú intercedes, no solamente le estás pidiendo a Dios, sino que tú te estás poniendo en el lugar de la persona por la cual tú estás intercediendo, como si fueras tú a esa otra persona para clamar por la misericordia y las bondades de Dios. Y la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. Jesús se pone en nuestro lugar para defendernos delante de Dios. Dios sabe que la vida en este mundo es difícil. Jesús vivió aquí. Jesús sufrió mucho. Jesús tuvo quien lo criticara, quien lo traicionara, quienes lo despreciaran y al final quienes abusaran de él y lo condenaran, lo maltrataran, lo torturaran hasta la muerte. Y que Jesús entiende. Si alguien puede entender tus problemas, el Señor Jesús puede. Porque Él vivió en este mundo y Él se compadece cuando ve que nosotros estamos pasando tiempos difíciles. Pero el propósito de Dios es que tú y yo podamos vencer en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Dios sabe que la vida es complicada y Él mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicciones. Pero no es que nos lo está diciendo como arréglatelas como puedas. En el mundo tendrás aflicciones, pero dice, pero confíe, yo vencí. Te está dando ánimo. Sigue adelante, no pierdas la fe, no te desalientes. Sigue luchando porque tú puedes vencer. Yo vencí, tú puedes vencer también. Esa es la idea de ese verso cuando el Señor nos lo dice a nosotros. Hay una historia que a mí me ayuda mucho a entender esto. Y es la historia de Pedro. El apóstol Pedro amaba sinceramente al Señor. Y desde que el Señor lo llamó, él dejó todo
para seguir al Señor. Quiere decir todo, porque nosotros decimos he dejado todo por el Señor, pero seguimos viviendo en nuestro hogar, con nuestra familia, trabajamos, disfrutamos de las cosas que tenemos, pero los discípulos literalmente lo dejaron todo y siguieron al Señor a donde quiera que Él iba. Quiere decir, ellos se fueron de sus casas, dejaron atrás sus familias, dejaron sus trabajos para andar con Jesús y seguir a Jesús. Jesús lo conoció y pudo darse cuenta de que Pedro lo amaba sinceramente, pero Pedro, al igual que muchos de nosotros, o casi todos o todos nosotros, tenía su manera de ser y tenía su carácter y Dios lo sabía. Y hay veces que Dios nos conoce aún mejor que nosotros a nosotros mismos. Hay veces que nosotros tenemos una idea, un concepto de quiénes somos y nosotros nos vemos bien. Y porque a veces nos comparamos con alguien que está peor, ¿no? Y entonces decimos, pues yo no soy como fulano. Por lo menos yo actúo de esta y esta forma, yo estoy un poquito mejor. Pero el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, esos puntos débiles que cuando llegamos ahí como que no podemos seguir ni para adelante ni para atrás. Y el Señor lo sabe y con todo Él nos ama. El amor de Dios es tan grande que el Señor, conociéndonos de veras, Él no nos rechaza, no nos da por imposible, por caso perdido, sino que Él sigue a nuestro lado y sigue ayudándonos para que nosotros podamos llegar hasta el final. Así que cuando ya el Señor se estaba acercando a su final, Él empezó como a preparar a los discípulos en lo que venía. Y Él les advirtió que era necesario que Él padeciera, que era necesario que fuera entregado en manos de los pecadores. Pero los discípulos no podían entender ese concepto. Ellos habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Pero el concepto que ellos tenían de quién era el Mesías estaba un poco torcido. ¿Sabe? Hay veces que uno lee la palabra y cuando uno ve esas profecías y esas promesas de Dios tan bonitas, nosotros las leemos y las interpretamos y las entendemos a nuestra manera. Y en muchas ocasiones, la forma en que nosotros estamos entendiendo las cosas no son la forma en que de verdad las cosas van a ser. Ellos tenían una idea del Mesías que iba a ser el rey de Israel. Porque al final de los tiempos, Jesús reinará otra vez sobre el pueblo de Israel. Pero ellos miraban esas profecías que tienen que ver con el fin del tiempo y pensaban que si este es el Mesías, Él va a reinar. Él va a tumbar a los romanos, Él va a echarlos a un lado y Él va a ser el rey de nosotros. Ellos esperaban en qué momento, ellos estaban pacientemente esperando en qué momento el Señor los iba a organizar y ellos iban a sublevarse contra los romanos o quién sabe en qué forma ellos se podían imaginar que Jesús lo iba a hacer. Pero pasaba el tiempo y el Señor no hablaba de eso en lo absoluto. En vez empieza a decirles que es necesario que Él sufra, que Él padezca, que lo maltraten. Y hasta aún se los dijo que Él iba a morir, pero al tercer día se iba a levantar. Cuando el Señor le dijo eso a Pedro, o sea, se lo dijo a todos, pero Pedro era como ligero para hablar y él era el primero que abría la boca. Entonces nosotros decimos, Pedro, claro, seguramente todos estaban pensando lo mismo, pero el único que se atrevió a hablar fue Pedro. Y Pedro le dice, no, Señor, no dejes que pase eso, imposible. Ten compasión de ti mismo, piensa en ti, ¿cómo tú vas a permitir que algo así pase? Él está pensando a su forma. Si este es el Mesías que va a reinar, ¿cómo Él va a dejar que los romanos lo maltraten? Eso no tiene en su cabeza, no puede caber ese pensamiento, no tiene sentido. No es posible que el Señor haga una cosa así. El Señor lo reprendió aquel día y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero yo creo que Pedro se quedó confundido, dijo, pero ¿cómo es esto? Entonces en otro momento el Señor les dice, ya cuando ya está llegando el día en que a Él lo van a arrestar, le dice, esta misma noche todos ustedes se van a escandalizar de mí y me van a dejar solo.
Entonces Pedro rápido sale y dice, no Señor, yo no. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. En otras palabras, Pedro amaba al Señor de tal manera que él estaba dispuesto a defender al Señor. Sabemos que el gobierno romano estaba bien preparado y bien armado y ellos no tenían arma ninguna, ellos no tenían entrenamiento militar ninguno. Enfrentarse a los soldados romanos era una muerte segura. Pero Pedro estaba tan dispuesto a defender a su Señor que él estaba dispuesto a que lo mataran porque de todos modos moría como un héroe. Y él dijo, no, los demás se acobardarán, los demás saldrán corriendo, pero yo no. Y Jesús le dijo esta frase. Esto se encuentra en Lucas capítulo 22 y el verso 32. He aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo no sé si Pedro pudo entender o si Pedro pudo aceptar estas palabras del Señor. Yo me imagino que a lo mejor él siguió diciendo, no, yo no voy a hacer eso, no. Pero mira lo que el Señor le está diciendo, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿De qué les recuerda a ustedes eso? ¿Se recuerdan la historia de Job? Es una de las historias más antiguas en la Biblia. Y la Biblia dice que Job era un hombre justo y temeroso de Dios. Pero que en un cierto día se presentan los ángeles delante de Dios y entre ellos está colado Satanás. Y el Señor lo mira y le dice, ¿y de dónde vienes tú? Y él le dice, pues de recorrer toda la tierra y de andar por ella. Entonces Dios, sabiendo cuáles son las intenciones del diablo, le dice, ¿y tú no has considerado a mi siervo Job? Ya desde ahí lo puso como su siervo. ¿Tú no has considerado a mi siervo Job? Que él es temeroso y justo. No hay nadie que se compare con él. Oiga, para que Dios le haga un elogio así a una persona, tiene que ser que realmente Job era un hombre consagrado y dedicado a Dios, que Dios le agradaba la vida de Job. Y Satanás empieza a acusarlo. Y le dice, pero él no te sirve de balde. En otras palabras, no es porque sí que te está sirviendo. Es que tú lo has rodeado, lo has acercado a él y a todo lo que él tiene. Lo has prosperado, el trabajo de sus manos, tú lo has bendecido y el hombre se ha hecho rico. Pues con razón te sirve. Quítale lo que tiene para que tú veas si no te maldice en tu propia cara. Óigame, Satanás es muy atrevido. ¿Y usted cree que él solamente hizo eso con Job? Ahora Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Qué cosa es zarandearte como trigo? En aquellos tiempos que la cultura era bastante primitiva y en aquellos lugares que se cosechaba mucho trigo, el trigo es como una espiga larga, de la espiga salen los granos del trigo. Cuando está listo para la cosecha se cortan, se arrancan todas esas espigas largas y luego esas espigas que han sido recogidas, ellos las cogen y las sacuden y las golpean contra una roca grande que tienen para ese propósito hasta que se les salga todo el grano a la espiga. Entonces botan la espiga porque eso es paja que no hace falta y colectan el grano para usarlo en la forma en que ellos lo quieran preparar. El Señor usa esa ilustración porque Él sabía que allí habían muchísimos sembrados de trigo y ellos estaban bien familiarizados con el proceso que se usaba para sacar el trigo de la espiga. Y le dice, el diablo te ha pedido para sacudirte como se sacude el trigo. Usted se puede imaginar que usted sea esa espiga de trigo y la cojan y la sacuden y la golpean contra la piedra con el propósito de sacarle todos los granos de trigo que tienen. Eso es lo que el diablo quería hacer con Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Pedro no es una espiga, así que no estamos hablando literalmente. Estamos hablando de la vida y de la vida espiritual de Pedro.
El diablo quería destruir a Pedro, quería sacudirlo, quería golpearlo, quería herirlo. Y Jesús dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es un misterio por qué el Señor permite que la gente buena, que la gente que lo ama, que la gente que lo está sirviendo tenga que sufrir. Es un misterio por qué Dios lo permite. Dios no nos envía nada malo, pero en ocasiones le permite al diablo hacer estas cosas. Vamos a volver al caso de Job. ¿Por qué Dios le permitió al diablo que le quitara todas sus cosas a Job y lo hiciera sufrir? Cuando Dios mismo testificó que él era un varón, mire cómo dice la palabra, Job 1:8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Él es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había por dónde señalarle una falta a este hombre. Y con todo, Dios se lo permitió. La prueba, hermanos queridos, no es un castigo. Cuando tú tienes un montón de problemas o enfermedades, eso no significa que estás mal delante de Dios y Dios te está castigando en ninguna forma. La prueba es como el examen que te dan en la escuela después de haber aprendido, para que tú demuestres si retuviste lo que aprendiste y contestas bien esas preguntas. Los problemas de la vida son el examen que Dios nos está dando para que nosotros le demostremos si hemos aprendido verdaderamente lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra y si nosotros podemos vivir lo que hemos dicho que nosotros creemos. Posiblemente usted ha oído a alguna persona hablar de sí mismo, decir, yo tengo una fe tan grande, o yo amo al Señor con todo mi corazón. Y cuando ve a otro que hace algo malo o comete alguna falla, posiblemente usted ha oído a algún cristiano que diga, pero ¿cómo fulano fue capaz de tal cosa? Yo nunca hubiera hecho eso. Porque nosotros tenemos un concepto alto de nosotros mismos y hasta un punto nos sentimos seguros de nosotros mismos. Cuando el Señor le dio la palabra, porque el diablo no te puede tocar hasta que el Señor se lo permita. Cuando el diablo salió y destruyó todos los sembrados de Job, hizo que cayera fuego, se le robaron los camellos, le mataron los sirvientes, se derrumbó el techo donde sus hijos estaban, se murieron todos sus hijos, le quitó todo. Y uno tras otro venían sus sirvientes a decirle lo que había pasado. Mira cuál fue la reacción de Job. En el capítulo 1, verso 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El diablo no se conformó con eso. Porque vio que Job no cayó, no lo pudo hacer pecar, no lo pudo hacer renegar, no lo pudo poner en contra de Dios con lo que había hecho y volvió otra vez a ver si podía hacerle más daño a Job. Él le había dicho a Dios, pues no lo ha acercado alrededor de ti, a él y a toda su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos tú has dado bendición y por tanto sus bienes se han aumentado en toda la tierra. Vuelve el diablo otra vez. Y en esta segunda ocasión, Dios le dice a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente que no pongas la mano sobre él. Fíjese que aun cuando Dios le permite al diablo hacerte sufrir, le pone límites.
El diablo está completamente limitado y tu Dios tiene control de tu vida. Tu Dios sabe por lo que tú estás pasando y en medio de tu prueba Él es el que te está sosteniendo. Pero yo pienso, esta es mi opinión personal, que cuando Dios permite que una persona que ama y teme a Dios sea probada y se le haga sufrir en una forma exagerada al máximo, Dios sabe hasta dónde uno puede resistir. Dios tiene la confianza de que aunque te haga pasar por lo que te haga pasar, tú no vas a caer. Y yo te diría, querido hermano, si tú estás pasando pruebas grandes, es porque en alguna forma Dios lo ha permitido y es porque Dios sabe que tú eres una persona sólida y lo puedes soportar. No dejes mal a Dios. No lo hagas quedar mal delante del diablo, arruinándote y dejándote aplastar por las pruebas que el enemigo trate de traer a tu vida. La Biblia dice que el diablo sigue siendo el acusador de los hermanos. En el libro del Apocalipsis, cuando al fin él será derrotado para siempre, dice en el capítulo 12 de Apocalipsis y verso 10, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que no fue solo en aquellos tiempos lejanos de Job, no fue solo en el tiempo de los discípulos con Pedro, hasta el final de los tiempos. El Apocalipsis está hablando del final de este mundo. Cuando al fin el diablo sea destronado totalmente, entonces el que dice fue lanzado afuera el acusador de los hermanos. Quiere decir que por toda la vida él se la ha pasado acusando a los creyentes y tratando de lograr poder hacerle daño a los cristianos. Han habido cristianos en otros países que han sufrido horriblemente. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en una nación privilegiada, donde hemos tenido muchos privilegios, hemos podido vivir vidas tranquilas hasta este momento. No se sabe lo que pasará después, pero hasta ahora ha sido una nación que ha respetado a los cristianos. Con todo, eso es en el sentido general de nación. Individualmente, cada persona pasa sus luchas y sus pruebas, que son ataques del enemigo. Ataques individuales que el enemigo hace tratando de destruir una a todas las personas que están amando y sirviéndole al Señor. Ten por seguro que Dios tiene un cerco de protección sobre sus hijos. En una forma regular, el diablo no tiene acceso a hacernos daño a ninguno de nosotros. Para él poder lograr eso, él tiene que ir delante de Dios y hacer todas las acusaciones posibles para lograr algo. Y lo segundo que tú tienes que estar seguro es que cuando Dios lo permite, Él al mismo tiempo le pone unos límites. Puedes hacer esto, pero no te atrevas a hacer esto otro. En el libro de Juan, el Señor en el capítulo 17 hizo una oración generalizada hacia todos los discípulos. Y en el verso del 9 al 20 hay una frase que dice: y no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Quiere decir, aquella oración que se encuentra en el capítulo 17 de Juan, que el Señor está ya por terminar su ministerio en la tierra y está haciendo una oración de intercesión a Dios, pidiéndole que guarde a los discípulos, él sabiendo lo difícil que era, pero que por lo menos cuando él estaba presente, pues él los ayudaba y él los aconsejaba y todas esas cosas, pero ya él se va a ir. Y él está intercediendo a Dios y le dice: te ruego que los ayudes, te ruego que los cuides, te ruego que los ayudes a mantenerse unidos, te ruego que los ayudes a mantener la santidad y tantas cosas que el Señor pide linda.
Y le dice, no estoy pidiéndolo solamente por estos que están aquí, sino por todos los que van a creer. Y ahí estamos tú y yo. Qué bueno es pensar que nuestro Dios nos ama tanto, que no solo que nos ayuda y que nos da sostén, sino que es capaz de interceder delante de Dios y pedirle a Dios cuando ve que nosotros estamos en momentos duros. Porque hay veces que en los momentos difíciles uno se siente tan triste, tan solo, tan desalentado. Y esos momentos que tú no tienes a más nadie, tienes a Dios, tienes a su Hijo Jesús, clamando e intercediendo a Dios por ti, para que Dios te dé las fuerzas y tú puedas vencer. Volviendo a la historia de Pedro, Pedro se sentía seguro. Pedro pensaba que él estaba listo para cualquier cosa con tal de defender a su maestro. Y cuando llegó aquel grupo de personas que venían a arrestar a Jesús y preguntaron, Jesús, ellos se pararon delante de Jesús, Jesús les pregunta, ¿pero a quién ustedes buscan? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y él le dice, pues yo soy. La Biblia dice que al decir él esa palabra, yo soy, ellos cayeron al piso. Delante de la presencia del Hijo de Dios, cayeron al piso sin que nadie los tocara. Pero rápido se enderezaron, ellos son los soldados. ¿Cómo vamos? Ellos no habrán entendido por qué se cayeron. ¿Has visto tú alguna persona en la iglesia cuando es ministrada caer bajo el poder de Dios? Qué lindo es cuando alguien le pone las manos encima y ora por uno y uno siente la gloria de Dios en tal grado que uno no puede resistir. Es como si las piernas de uno se derritieran y uno tiene que caer al piso. Bueno, así se cayeron los soldados porque estaban en la presencia del Hijo de Dios. Pero no entendieron lo que era y rápido se levantaron. Y Jesús les dice, ¿pero a quién ustedes buscan? Les pregunto otra vez. Y ellos dicen, Jesús Nazareno, yo creo que ya estaban hasta gagos. Ellos, les digo que yo soy. Ahí es cuando Pedro saca su espada y dice, esto yo no lo voy a permitir. Y saca y trata de atacar a uno de ellos que estaban ahí para arrestar al Señor. Ahí él estaba demostrándole al Señor que era verdad lo que le había dicho. Yo estoy dispuesto a defenderte, yo voy a pelear por ti, yo no voy a dejar que te hagan daño. Pero Jesús no se lo aceptó, más bien lo reprende, le dice, guarda tu espada. La copa que el Padre me ha dado no la voy a beber, como queriéndole decir, la voluntad de mi Padre no la voy yo a cumplir. Y lo regaña y le dice, no, el que espada hiere, espada morirá, guarda esa espada. Entonces Pedro se queda tan confundido que, pues, ¿qué le quedó? Sino echarse a un lado y quedarse pensando, ¿pero qué es esto? ¿Por qué el Señor está permitiendo que lo arresten? Yo estoy segura que Pedro sabía que el Señor tenía poder milagroso para él escaparse de esa situación. Yo estoy segura que Pedro sabía que el Señor tenía recursos como no dejar que lo arrestaran. Él podía cegar a esa gente que quedaran ciegos completamente. Él los podía paralizar a todos que se quedaran inmóviles y él escaparse. Él podía hacer cualquier cosa, pero ¿por qué no lo hizo? Él le pregunta a Pedro, si yo quisiera, yo podría decirle a mi Padre que mandaras 10 legiones de ángeles que me defendieran. Pero esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cómo no la voy a cumplir? Cuando Pedro vio que Jesús se dejó arrestar, él se confundió de tal manera que ya él no sabía qué hacer. Él estaba preparado para pelear a la fuerza, pero él no sabía por dónde le venía la prueba a él. Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y él que estaba pensando, a mí nadie me tumba, porque yo soy fuerte, porque yo voy a pelear, yo no me voy a dar por vencido. Él quería una pelea física. Pero se llevaron a Jesús y él dice que siguió de lejos ahí a ver a dónde se lo llevaban. Y se metió allí en el patio de la casa donde habían llevado a Jesús. Él quería mantenerse informado de todos los detalles de lo que iba a pasar.
Y mientras están ahí esperando, qué malo es esperar, ¿verdad? Cuando uno tiene que sentarse a esperar y esperar y esperar, uno se cansa, se aburre, no quiere uno estar ahí. Y cuando uno está en ese susto de qué es lo que va a pasar, me imagino que él estaría como mirando para todos los lados. ¿Qué hago? Y allí habían diferentes personas y dice la Biblia que una persona como que lo reconoció y le dice, a mí me parece que yo te conozco. Tú no eres uno de los que estaban con Jesús. Pedro no estaba preparado para eso. Él estaba preparado para una pelea física, pero no para que lo pusieran en una situación peligrosa, donde si a lo mejor él decía, sí, yo era uno de los discípulos de Jesús, le dijeran, mire soldado, aquí hay uno de ellos, llévenselo también. Y entonces dijo, no, yo no sé quién es ese hombre, yo no lo conozco. Y parece que la persona sigue insistiendo, sí, a mí me parece que tú eres de ellos, mira si tú hasta hablas como ellos. Tú eres del mismo pueblo de ellos, tú hablas igualito que hablan ellos. Y la Biblia dice que Pedro terminó maldiciendo y jurando que él no conocía a Jesús. ¿Por qué Pedro haría algo así? Porque él no sabía por dónde venía la tentación, él no sabía por dónde estaba la prueba de él. Él estaba preparado para pelear a espada, pero no estaba preparado para resistir ese tipo de problema verbal. Y así nos pasa a nosotros también. Mira, es muy fácil criticar a Pedro. Es muy fácil decir, oh, Pedro esto y Pedro aquello. Pero es que nosotros somos iguales. Para ciertas cosas somos muy fuertes y para otras cosas no. Para otras cosas que parecen mucho más sencillas, caemos en ellas. Entonces, el Señor le había dicho a Pedro, cuando Pedro le dijo, aunque todos te nieguen, yo no. Pedro le había dicho, Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro dice la Biblia que seguía diciendo, yo no voy a hacer eso. Él se sentía seguro de sí mismo. Pero después que hubo negado al Señor 3 veces, cantó un gallo. Y cuando él oyó ese canto, yo creo que se le congeló el alma. Y él entonces se recordó de lo que el Señor le había dicho y se dio cuenta que cómo él había actuado y en qué forma tan fea había hasta maldecido y jurado y había dicho que él no conocía al Señor. La Biblia dice que se salió de ahí y se fue llorando, pero amargamente. Sinceramente se arrepintió, pero ¿cómo yo pude hacer esto? Y quizás a ti te haya pasado alguna vez que cuando te das cuenta de un error que has cometido, tú dices, pero ¿cómo yo logré hacer una cosa así? ¿En qué cabeza? ¿Cómo se me ocurrió semejante cosa? Porque a veces nos sentimos fuertes, nos creemos fuertes y no sabemos qué débiles nosotros somos. Pero es en medio de la prueba, es en medio del problema, es cuando todo se vira al revés, es cuando las cosas salen como tú no las querías, que sale lo que de verdad tú eres. Y a veces la prueba sirve para que tú te conozcas a ti mismo y dejes de estarte engañando, creyéndote que eres fuerte cuando no lo eres. Cuando entonces tú te das cuenta que tú realmente eres débil, te humillas delante de Dios. Y nosotros necesitamos a veces llegar a ese punto. Tenemos que llegar y el Señor lo sabe y nos los permite. El Señor nos permite las pruebas porque en medio de las pruebas es que uno va entendiendo ciertas debilidades que uno tiene y puede ir acercándose más a Dios y humillándose más delante de Dios para que Dios te ayude. Además de Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Ahora vemos al Hijo y al Espíritu Santo en acuerdo para interceder por nosotros. Realmente Dios no quiere que nosotros caigamos. Realmente que Dios quiere darnos la mano para que nosotros podamos resistir
toda prueba y toda tentación. Dice en Romanos 26 y 27 del capítulo 8, asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ya te dice que a veces nosotros en nuestra debilidad no sabemos ni lo que tenemos que pedir. Dice, como debiéramos orar, no lo sabemos. Quiere decir que hasta a veces en tu oración tú le estás pidiendo cosas que no son las correctas, pero que tú te crees que eso es lo que tú necesitas. En tu pensamiento, esto es lo que yo necesito. Y Dios te está oyendo y diciendo, ay Señor, ¿qué es esto? Mira lo que este está pidiendo. Y el Espíritu Santo entonces empieza a interceder. Dice la Biblia que con gemidos indecibles. No le hagas caso. Él ni sabe lo que está diciendo. Dale fuerzas, ayúdalo, bendícelo, pero ni le hagas caso a lo que está diciendo, porque en este momento él no entiende y él se cree que necesita eso y eso no es lo que él necesita. Oh, qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Cosas que nosotros no podemos entender, pero Dios es así. Dios se puede identificar con nosotros, dice la Biblia en Hebreos 4:15, que por cuanto Él sufrió, vivió en este mundo y padeció siendo tentado, Él se puede compadecer de nosotros. Qué bueno es para nosotros pensar que el Señor entiende nuestros problemas. ¿Alguna vez te ha parecido que nadie te comprende? ¿Alguna vez te ha parecido que no vale ni la pena hablar con alguien de tus cosas porque nadie te va a entender? La gente te malinterpreta, la gente te juzga mal. Pero hay uno que te comprende, hay uno que sabe, hay uno que te conoce y que en medio de tus dificultades y tus problemas más grandes te quiere ayudar. A veces parece como que todo el mundo le dio la espalda a uno. A veces nos parece que estamos luchando solos y nadie te quiere dar la mano. Pero hay uno que te está sosteniendo, no solo dándote la mano, te está sosteniendo para que tú no te caigas. Quizás tú dices, Señor, no puedo más. Y el Señor te dice, si no fuera porque yo te estoy sosteniendo, ya tú te hubieras caído hace rato. Qué bueno es nuestro Dios. Es que tenemos tanto que agradecerle a Dios. Nosotros, la Biblia dice que nos podemos acercar a Dios confiadamente para alcanzar misericordia, para alcanzar el oportuno socorro y para hallar gracia delante de Dios. Usted ve, Pedro falló porque cometió el error. El Señor le advirtió y él de todos modos cometió la falta. Sin embargo, Pedro halló gracia delante de Dios para alcanzar misericordia. Qué bueno es que tú puedas saber que aunque tú le falles al Señor, la gracia de Dios es suficiente para alcanzarte a pesar de tus errores y que tú puedas alcanzar la misericordia de Dios para que Él te dé el oportuno socorro. Socorro es cuando ya te estás hundiendo y el único que te puede dar la mano y sacarte de ese hoyo de desesperación es Dios solamente. Pedro falló y él no pensaba que él merecía nada. Él hasta se alejó del grupo. Él pensó que ya él no merecía y que el Señor, después de habérselo advertido y él haber fallado, no iba a estar dispuesto a perdonarlo. Él se echó a un lado y ya se fue. Cuando Jesús resucitó, le dice a aquellas mujeres, díganle a mis discípulos y a Pedro que yo voy delante de ustedes, que me quiero encontrar con ellos. ¿Por qué el Señor dijo a mis discípulos y a Pedro? Porque Él sabía que Pedro estaba tan y tan deprimido que ya él no creía que él era parte del grupo, que ya él no creía que el Señor le iba a dar otra oportunidad,
que ya él no creía que él se merecía que Dios le diera otra oportunidad. Y el Señor le demuestra su amor a Pedro mandándole este mensaje a través de esas mujeres que fueron las que llegaron al sepulcro. Díganle a mis discípulos y a Pedro. El Señor estaba dispuesto a restaurarlo, porque el Señor sabía que él lo amaba sinceramente, que tenía sus debilidades, que era ligero y hablaba sin pensar lo que estaba diciendo, pero que allí adentro había un amor grande y un deseo grande de servir al Señor. Lo más lindo que tiene Dios es que Él conoce tu interior. Él le dijo a Samuel, no te dejes llevar por las apariencias, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tus intenciones. No solamente lo que tú haces, sino cuáles eran las intenciones. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué tú lo hiciste? Y está dispuesto a darte una segunda oportunidad. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Que cuando nos disgustamos con alguien, ya esa persona se murió. Yo no quiero ni saber de esa persona para más nada. Pero Dios nos da otra oportunidad. Pero Dios nos restaura y nos levanta porque Él conoce tus intenciones y se compadece de ti. Y tú, a pesar de lo que haya pasado, puedes acercarte con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Porque tú puedes hallar gracia delante de Dios para el oportuno socorro. Dios restauró a Pedro. Usted se puede imaginar que la persona que negó al Señor es la persona que Dios va a usar en el día de Pentecostés para que le hable a toda esa multitud y se gane 3,000 almas para Cristo. Posiblemente nosotros no le hubiéramos dado esa oportunidad. Posiblemente si nosotros hubiéramos oído lo que Pedro dijo, cómo se expresó, le hubiéramos puesto una disciplina de 5 años y tú puedes entrar aquí, pero ni abras la boca, porque tú no tienes derecho. Y el Señor, 10 días después, lo usa como predicador. La misericordia de Dios no tiene comparación, querido hermano. La misericordia y la gracia de Dios nos levantan cuando ni nosotros mismos creemos que tenemos ese derecho de que Dios se compadezca de nosotros. No lo merecemos y de todos modos Dios lo hace. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Nosotros también podemos hallar gracia delante de Dios, porque dice el verso que leímos al comenzar: Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Él murió por ti y por mí. Él nos ama a tal grado que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a restaurarnos porque hemos cometido un error? Dios quiere que tú y yo podamos vencer. Él no quiere que tú te quedes abajo, arruinado, depresionado, desalentado, triste, porque cometiste una falta delante del Señor. Él está intercediendo delante de Dios para que tu fe no falte. Puede ser que falles en un momento, pero que tu fe te pueda sostener y te puedas levantar otra vez. Dios, el deseo del corazón de Dios es que cada creyente pueda vencer en cada lucha y en cada prueba sin que Satanás logre confundirte y hacerte claudicar. Por un momento quizás el enemigo puede turbarte y puede hacerte sentir que estás derrotado. Pero Dios te da suficiente fuerza para que tú recapacites y te levantes. Y le des duro en la cabeza al diablo y le digas: diablo mentiroso, tú no me vas a arruinar mi vida. Yo sé en quién yo he creído y yo sé que Él es poderoso para levantarme.
Y en el nombre del Señor, como aquel hijo pródigo, di, yo me levantaré, iré a mi padre y le diré que he pecado. En el nombre de Jesús, levántate, querido hermano. No te quedes arruinado, no te quedes derrumbado por las luchas. Si el enemigo quiere poner desaliento en tu mente o en tu corazón, ¿por qué te pasa a ti esto? Después que llevas años sirviéndole, ¿por qué tienes que pasar esta otra prueba? Si por un momento le das cabida a esos pensamientos, saca eso de tu mente. Al Señor no se le pregunta por qué. Al Señor uno le pide fuerza para seguir hacia adelante. A Dios uno le pide valor y fortaleza para seguir. Cuando los soldados cogieron preso a Pedro y a Juan, los metieron en la cárcel. Y dice que le dieron una carga de golpes. Los golpes que daban los soldados romanos no eran 3 correazos. Eran golpes con látigos, donde flagelaban todo su cuerpo. Y los amenazaron y los dijeron, no vuelvan a predicar en ese nombre. Y Pedro le dijo, pues juzguen ustedes si es justo que nosotros dejemos de hablar lo que hemos visto y oído. No oraron pidiéndole a Dios que castigara a los romanos. No oraron pidiéndole a Dios venganza por los golpes que les habían dado. Ellos oraron pidiéndole a Dios, Señor, ayúdanos y fortalécenos para que nosotros podamos seguir predicando tu palabra. Dice la Biblia que el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando en vez de tú cogerte pena a ti mismo, en vez de tú, ay Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Esto no puede ser. Si yo llevo años sirviéndole al Señor, ¿por qué Dios permite esto? No, hombre, no. Si en vez de eso tú le dices, Señor, ayúdame, fortaléceme, ilumíname, ¿qué tengo que hacer ahora? Dame fuerza para seguir. Ahí, esa es la oración que Dios oye. Y Dios se complace de oír que sus hijos están dispuestos a amarle a pesar de todas las cosas. Están dispuestos a serle fieles a pesar de todas las cosas. Como lo fue Job. Y la Biblia dice que Job no pecó en ninguna de las cosas. Le vinieron terribles pruebas, pero él siempre se sometió a Dios y no ofendió a Dios. Ni dudó de Dios en ningún momento. El final de Job fue maravilloso. La Biblia dice que luego que pasó la prueba, Dios lo bendijo y lo prosperó mucho más que lo que él era antes. Y así Dios te bendecirá a ti y a mí, mucho más de lo que éramos antes, si podemos serle fieles hasta el fin. Dios quiere que tú puedas vencer y Dios quiere que tú en medio de tus pruebas y de tus luchas puedas mantenerte fiel. Necesitamos orar al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a mantenernos fuertes, que no caigamos, que no nos desalentemos, que no nos dejemos derrumbar por las pruebas de esta vida. Con esto vamos a concluir en esta noche. Dios los bendiga y con la ayuda de Dios estaré otra vez con ustedes el próximo jueves.